Bien, entonces otro tema importante es conocer cuáles son los diferentes elementos que podemos tener en cuenta a la hora de crear una aplicación o un programa. Entonces, hablamos de que podemos utilizar variables, constantes y operadores para poder hacer que nuestro programa pueda instruir rápidamente al computador sobre alguna acción que queremos producir dentro de la aplicación. Conceptos tan básicos como estos son necesarios para que ustedes puedan empezar a crear sus primeros programas y a ver el proceso completo de transcripción, digitación, compilación, ejecución y verificación. Entonces, lo primero que debemos conocer es cómo podemos representar datos en nuestro programa, porque nuestros programas generan información, información que proviene y que ayuda a la toma de decisiones, pero que provienen de datas crudas que no tienen ningún sentido si no son correctamente secuenciadas y ordenadas en el programa para que produzcan una, un valor sobre los datos que se han codificado, sobre los atributos que se han codificado, sobre nuestro objeto de estudio. Entonces, las variables son esos elementos que nos permiten a nosotros guardar los datos que conocemos sobre lo que estamos tratando de crear. Entonces, cuando hablamos de variables, hablamos de estructuras que se pueden cambiar con el tiempo a lo largo de la ejecución de nuestro programa en memoria. Entonces, estas estructuras de datos cambian su contenido y ese contenido se guarda en una celda de memoria, pero el contenido se puede cambiar cuantas veces sea necesario para que tengamos todo el volumen de datos disponibles sobre la estructura que queremos definir dentro de la aplicación. Entonces, si queremos representar datos, tenemos que ver cuáles son los posibles tipos de datos que podemos representar utilizando variables. Tenemos diferentes tipos de datos y básicamente hay cuatro categorías de datos. Tenemos los datos enteros, datos reales o de tipo decimal, datos que pueden ser representados con caracteres o datos de tipo texto y datos que pueden ser representados con valores lógicos o booleanos. Entonces los tipos de datos enteros son aquellos que nos permiten representar números finitos que no contienen por ningún lado puntos decimales. Los tipos decimales ya los represento en otra estructura porque hay que darle un tratamiento diferente dentro de la aplicación. Por lo tanto, tengo otro tipo de datos que se puede definir como tipo de datos real. Son los tipos de datos que permiten puntos en la estructura del número. También tenemos los tipos de datos de caracteres que contienen cualquier signo tipográfico y esto normalmente equivale a un código ASCII o Unicode dependiendo del tipo de arquitectura operativa que estemos utilizando. También tenemos los tipos de datos lógicos que pueden representar solamente dos valores, un valor verdadero o un valor falso. En lenguaje como C, tú puedes representar el tipo lógico mediante un 0 y un 1 o mediante un true o un false, que son los diferentes tipos de valores que admiten. Entonces, el lenguaje C es una excepción a los tipos de lenguaje que conocemos. La mayoría de lenguajes de alto nivel solamente admiten valores de tipo verdadero y falso para los tipos de datos lógicos para simplificar la posibilidad de valores que puede tener un booleano. Dentro de la estructura de una variable tenemos la fase en la cual cargamos la variable. Y este proceso es cuando asignamos un valor a esa variable. Eso lo realizamos mediante un operador de asignación que en la mayoría de lenguajes de programación ustedes lo van a reconocer con el signo de igual. Esto significa que el computador va a guardar el valor de esa variable con un dato que se le va a asignar en el lado derecho de la operación. Tenemos en el lado derecho el valor y en el lado izquierdo
el nombre de la variable a la cual queremos insertar la información o el valor. También tenemos operadores que son signos que nos permiten expresar relaciones entre variables y constantes. Existen diferentes tipos de operadores, pero en resumen, los más utilizados o los más importantes para representar casi cualquier problema de la vida real son los operadores lógicos y los operadores aritméticos. Por eso hablamos de que la lógica del desarrollador normalmente debe tratar de reforzar un razonamiento lógico matemático, donde la matemática puede reforzar todos los conocimientos de algebraico y aritmética que se necesitan para poder realizar funciones dentro de una aplicación. Tenemos diferentes tipos de operadores. Los operadores lógicos son aquellos que nos permiten comparar los diferentes valores de las variables y de las constantes. Las constantes son valores fijos dentro de una aplicación, son valores que no pueden cambiar, a diferencia de las variables, como su nombre lo indica. Estas pueden cambiar a lo largo de la ejecución de un programa, pero las constantes se mantienen con un valor estático. Digamos que queremos siempre tener acceso al valor pi. El valor pi es una constante en la matemática, nunca cambia. Sabemos que es 3.1415, ¿verdad? Entonces, si queremos representar ese valor dentro de un programa, simplemente creamos o definimos dentro del programa lo que se llama constante. Entonces tenemos los operadores relacionales que están dentro de los operadores lógicos, que nos permiten a nosotros comparar los valores que tienen nuestras variables y constantes. Tenemos el operador mayor que, menor o igual, mayor o igual que o distinto a. Cada uno de estos operadores nos permiten comparar los valores y dependiendo del resultado de una comparación, tomamos una decisión dentro del flujo que tiene nuestro programa. Cuando hablamos de operadores aritméticos, hablamos de las operaciones aritméticas, algebraicas o matemáticas que realizamos con las variables. Las más comunes son operaciones donde computamos una suma, una resta, una multiplicación, una división, una potencia. Estas son las más comunes.